El proyecto de Dios ha sido fácil de entender, fácil de explicar, pero muy difícil de obedecer. Cuando Dios llama a alguien, no le pide que haga cosas fuera de sus posibilidades. Nunca le pide que haga hazañas. Es más, uno de los hombres que él llamó, bueno, la mayoría nos hemos quejado cuando Dios nos llama y hemos puesto pretextos. Pero uno de ellos queda registrado en la Biblia y dice: Señor, yo soy el más pequeño de mi familia. Mi familia es la más pobre de la tribu. Y la tribu es la más pequeña de toda la nación, le dice. Y el Señor le dice: así, aún así como tú eres, así como te consideras, así te voy a usar a ti para liberar a esta nación. Entonces, mi amigo, siempre el ser humano pone pretextos o excusas para que el proyecto de Dios no se cumpla en su vida. Pero déjame recordarte algo. Si Dios te lo dijo, vamos, ayúdame a recordar, ¿qué es lo que ya aprendiste? Si Dios te lo dijo, si Dios te lo dijo, Él lo hará. Y si Él te lo dijo, es porque Él está confiando que tú eres capaz de hacer lo que Él ha dicho que tú vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él te diseñó. Él te formó, Él te puso cada uno de los ingredientes, por así decirlos, que tú vas a necesitar a todo lo largo de tu vida. Hay personas que le han pedido al Señor: Señor, dame más fe, que mi fe crezca. Pero déjame decirte, tú no necesitas que tu fe crezca. Lo que necesitas es que tu fe empiece a trabajar. Porque dice la palabra que el Señor ya te puso a ti, a cada uno de nosotros, la medida de fe que vamos a necesitar durante toda nuestra existencia. Así es de que lo que necesitas es poner en práctica esa fe. Y déjame decirte algo más: Dios no está limitado por la materia. A Dios no lo limita el tiempo, no lo limita el espacio, no lo limita nada. Él es capaz de hacerlo todo, porque Él mismo pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? Eso te pregunto yo: ¿habrá algo imposible para Dios? A la mayoría de personas les gusta ponerle a Dios pretextos. Señor, no soy estudiado, soy muy joven, soy muy viejo, Señor, no tengo dinero, Señor, no sé hablar, y tantas otras cosas. Pero aún con tus defectos, con tus fallas, ¿cuántos le fallaron a Dios hoy? Con tus errores, con tus ofensas hacia Él, déjame darte una buena noticia: Dios sigue confiando en ti. ¿Escuchaste lo que dije? Dios sigue confiando en ti. ¿Sabes tú que Dios ya sabe cómo le vas a fallar mañana? Sin embargo, Él ha dispuesto darte lo mejor que tiene Él para ti. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas de Dios? Hace un momento te estaba diciendo yo que era lo que tenías que esperar, porque era lo que decía tu papá. Vuelvo a preguntarte, ¿qué es lo que esperas de Dios? ¿Esperas algo bueno o algo malo? ¿Quiénes esperan algo malo de Dios? Levánteme la mano. ¿Cuántos están esperando los juicios de Dios? Levánteme la mano. Ahora, ¿cuántos están esperando bendición, prosperidad, salud, vida? Pregunto, ¿a cuántos de ustedes les ha caído un juicio de Dios? ¿A cuántos?
¿A ninguno? ¿Y cuántos le han fallado a Dios? Vuelvo a preguntar, ¿a cuántos ya les cayó un juicio? ¿Cuántos le fallaron? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios al respecto? O que se cumpla la palabra que dice que cada mañana son nuevas sus misericordias para ti. ¿Estás acá? ¿Qué es lo que estás esperando de Dios? ¿Nuevas misericordias? ¿O sigues esperando juicio? Fíjate que cuando suceden terremotos, cuando hay maremotos, cuando se asoma algún huracán, ¿qué es lo que mucha gente evangelicoide dice? Ay, los juicios de Dios. Es que todo está escrito, todo tiene que pasar. Ahora yo me pregunto, ¿realmente eso es lo que está escrito? Hace un momento te pregunté que cuántos han recibido un juicio de Dios y nadie me levantó la mano. Ahora te cambio la pregunta, ¿cuántos han recibido sus misericordias nuevas cada mañana? ¿Qué te dice eso? ¿Que sigas esperando el juicio? ¿O que te des cuenta que cada vez Él te da nuevamente la oportunidad de estar en paz contigo? Por eso dice la Escritura, venid y estemos a cuenta. Y empieza la lista, si tus pecados fueren de este color, o de este otro color, o de este otro color, todos te los voy a dejar blancos. Señoras, ¿a cuántos de ustedes les ha costado volver a blanquear una playera que su flamante esposo, sus hijos han dejado toda manchada? Levánteme la mano. ¿Y la pueden volver a dejar nítidamente blanca? ¿Verdad que no? Bueno, algunas dicen que sí, otras dicen que no. No lo sé. Pero déjame decirte algo. La sangre de Cristo no solo blanquea la ropa, esa te limpia y te purifica el alma, que esa es más difícil de lavar. Y esa es la que te ha purificado y que te ha dado la oportunidad de ser una nueva criatura, de venir a ser como recién sacado de la fábrica. No, mi amigo, esas son muy buenas noticias. ¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? ¿Que le vaya bien o que le vaya mal? ¿Que le vaya bien o que le vaya mal? ¿Por qué puso Dios al hombre? Fíjate, yo quiero que pienses un poquito. A Dios dijimos que no lo limita la materia. Porque nosotros los seres humanos, para entender algo de Dios que es inmaterial, o sea, que no lo podemos tocar, porque no está limitado por la materia, así como este objeto, decimos que es espíritu, ¿verdad? Que es algo que no se ve, pero que ahí está. Eso es lo que decimos. ¿Cuántos han tocado a Dios? Pero ¿cuántos han sentido el toque de Dios? ¿Cómo funciona eso? ¿Cuántos han tocado a Dios? Pero ¿cuántos han sentido el toque de Dios? Son cosas que no podemos entender. Pero uno de los designios de Dios es que el hombre gobierne lo material con el respaldo de lo inmaterial, o con el respaldo de lo espiritual, para que lo entendamos mejor. Entonces, Dios quiere que el hombre gobierne, no que sea gobernado. Cuando Dios diseña al primer varón, le dice que se multiplique, que sojuzgue
juzgue la tierra, que la gobierne. Esa es la autorización de Dios. Ahora, ¿cómo vemos al hombre? ¿Cómo vemos al hombre en la actualidad? ¿Gobernando lo que Dios le mandó a gobernar o siendo gobernado por la naturaleza? ¿Sabías tú que el hombre es gobernado por la naturaleza? No al revés. El diseño de Dios es que el hombre gobierne la naturaleza. ¿Cuántos conocen el tabaco? ¿De dónde viene? ¿De los extraterrestres? Esa es una planta, ¿verdad que sí? Una planta que fíjate que la corta el hombre, la procesa, la seca, le hace unos churritos así, y luego se pone, y hasta tienen sus dichos algo incoherentes, ¿verdad? Después de un buen taco, un buen tabaco, dicen los fumadores, ¿verdad? Esa plantita tiene dominadas a millones de personas, ¿sí o no? Entonces, ¿quién está gobernando a quién? ¿El hombre a la naturaleza o la naturaleza al hombre? ¿De dónde salen las bebidas fermentadas, el alcohol o los licores, mejor dicho? ¿No vienen de los productos de la naturaleza? ¿Cuántos están siendo gobernados por el alcoholismo? ¿Qué los gobierna? La naturaleza. Pero no pensemos solo en esos pecadores tradicionales que tenemos aquí en la mente. ¿A cuántos los gobierna el tiempo? Hay pastores que viera que todo lo que tengo que hacer y no me alcanza el tiempo. ¿Quién te está controlando? ¿O tú estás controlando a la naturaleza? ¿Todavía estás acá? Ay, pastor, fíjese que me acabo de meter en un lío. ¿Qué te pasó? Ay, es que yo y mi bocota, dice, que te está gobernando. Dice la palabra que la lengua es un miembro tan pequeñito en el cuerpo, pero que produce unos problemas. La misma escritura dice, has quedado atado en los dichos de tu boca. Ahora bien, ¿por qué te estoy haciendo mención de todo esto? Para recordarte que el diseño de Dios es que tú gobiernes. Solo aquí creo que están creyendo. Decía que el diseño de Dios es que tú vengas y gobiernes, que tú seas el que tengas el control, que tengas el dominio. Pero ¿qué estás haciendo con eso que Dios diseñó para ti? Porque fíjate, tienes el respaldo de Dios. Dios quiere que cumplas una misión que Él te ha dado. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Ya escuchamos algunas historias, por ejemplo, la de Abraham, la de Jacob, la de José. Y en cada una de estas historias que ya vimos, aprendimos de cómo Dios enderezó el camino torcido de estos varones para que llegaran a cumplir lo que Dios había establecido para ellos. Pero no solo con ellos lo ha hecho. ¿Cuántos han errado el camino? ¿Alguna vez se han torcido? ¿Se han ido por extravío y dicen, híjole, no era por acá? ¿Te has perdido alguna vez? Espero que ya no sigas perdido. Pero el Señor siempre nos da la oportunidad de enderezar esos caminos, esas sendas. Y a lo largo de la historia bíblica encontramos más hombres sujetos a pasiones. ¿Cuántos sienten pasiones? Ala, no se hagan muchis, ¿cómo le hacen? ¿De veras cuántos sienten pasiones? Pues todos, ¿verdad? Si estamos vivos. ¿Cuántos se enojan? Pues esa es una pasión. ¿Cuántas sienten celos, chicas? Hasta así hacen las chicas, ¿eh?
¿Cuántos varones enojones tengo acá? Ay, ¿por qué no me levantan la mano ahí con valor? Si yo sé que son bravucones, se les echa de ver. ¿Cuántos brincones tengo acá? Levánteme la mano. Solo hay 3, 4 valientes, ahí los demás solo así hacen, ¿ve? Pero ¿sabías que en la Biblia también usó Dios de esos hombres? Fíjate que en una ocasión Dios levanta a un hombre, otro profeta lo entrena, pero este tipo sí era de aquellos, híjole, que estaba peor que algunos que dicen, es que cuando se me sube el apellido y todas esas casacas. Ese estaba peor. Porque fíjate, le acaban de dar el ministerio profético y ¿sabes cómo lo estrenó? Matando a más de 80 patojos que se burlaron y le dijeron pelón, pelonete, cabeza de cohete. En serio, bueno, no le dijeron pelón, pelonete, esa es la versión chapina, pero le decían calvo, 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 y se enojó el pelón. Bueno, yo no sé si va a quedarme pelón más adelante, no me estoy burlando de los que les gusta ese rollo, pero así le decían, y el cuate se enoja, los maldice y los maldice en el nombre del Señor. Dice que salían 2 osas y los hicieron ceviche. Imagínate qué tipos de hombres usaba Dios. Sus discípulos. No andaba con el machetón ahí. Se le pone uno al brinco, ¡juas! Le vuela la oreja. ¿Qué crees que le quería volar? ¿La oreja? No, hombre. ¿A qué crees que le apuntó? Ese le quería volar la cabeza, pero el Señor le metió un pequeño chanfle ahí, solo la oreja le voló. Y todavía dice, ay, este Pedro tan... Y le vuelve a pegar la oreja al otro pobre. Y le dice, no seas así, mano, le dice, el que a hierro mata, guarda el machete, le dijo. Y es que ese Pedrito decía, ay, yo soy cristiano, pero mi machete no, decía. O sea que si tú usas arma, que se vuelva cristiana también. Si no te va a comprometer esa. ¿Aló? Los discípulos del Señor, en una ocasión, la gente estaba ahí que no creía, insultando al Señor y todo, y se para uno y le dice, Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y acabe con todos esos? ¿Cómo la ves? Qué firmitas las que tenía Jesús, ¿va? Pero aún a esos, di conmigo, aún a esos, tomó en cuenta para expandir el reino. Pregunto nuevamente, ¿cuántos están sujetos a pasiones aquí? O sea que a ti también te puede usar el Señor. ¿Aló? O sea que no hay excusa que tú eres brincón, que eres violento, que eres agresivo, que eres contestón, porque también a ti te puede usar el Señor. Levanta la manita. Hazle así a tu vecino, que de repente es brincón también. Y dile, oye, vamos, dile, oye, también a ti te puede usar el Señor. ¿Cuántos creen eso? Mira al que tenés a la par. De repente está así todo mal encarado. Es de aquellos que solo de verle la cara, ay, dice uno. Pues dile, aún con esa cara te va a usar el Señor, dile. No, díselo. Pues ¿qué puedes hacer si ya tenés esa cara? ¿Verdad que sí? No hay de otra. Pues con esa cara también te va a usar el Señor. Solo como 3 lo creyeron. Que con ese rostro, vaya, con ese cuerpazo pues también te va a usar el Señor. ¿Cuántos han ido al cementerio? ¿Cementerio? Al entrar al cementerio, aparte de la basura y el monte, ¿qué miras? Sí, porque obviamente tenemos que decir las cosas como son, ¿verdad? Hay un montón de basura y monte y desorden en el cementerio.
¿Pero qué más ves? Es lógico, obvio, tumbas, sepulcros, ¿verdad? Nichos, les dicen otros. ¿Alguna vez has sido así un poco observador, así como tu amado pastor? Y has visto que algunos sepulcros tienen algunas cosas escritas, o unas placas que les llaman lápidas. ¿Qué es lo que escriben en esas lápidas? Regularmente el nombre de la persona, ¿verdad? Y luego con una estrellita marcan una fecha, que es la fecha en que nació. Y luego del otro lado con una cruz, es la señal, y abajo ponen la fecha en que falleció. Ahora, entre la fecha que nació y la que falleció, ¿qué es lo que hay? No me digan que solo yo me pongo a observar esas cosas. Fecha que nació, fecha que murió. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay en medio? Hay un guión, ¿te has fijado o no? Nació, falleció, y en medio un guioncito, una rayita, pues. ¿Sabes qué quiere decir ese guión? O esa rayita en medio de cuando nació y murió, ¿sabes qué quiere decir? Fulano de tal nació en tal fecha y murió en tal otra, y durante vivió no hizo nada. Triste, lamentable, pero cierto. Porque si te das cuenta, las personas que sí marcaron la diferencia, que sí dejaron una huella, hay cosas escritas ahí que dice que fue un buen padre, que fue un buen maestro, que fue un buen ejemplo, que fue esto, que fue el otro, pero la mayoría solo dice nació, murió y no hizo nada. ¿Aló? Ahora yo pregunto, ¿qué va a decir tu lápida? Alguno podría llevársela de muy listo, porque como somos chafines, somos así muy pilas, y me va a decir, yo la voy a dejar hecha, pastor. ¿Qué te garantiza que te la van a poner? ¿Qué te lo garantiza? ¿Verdad que no? Sí, porque tú le puedes poner lo que se te ocurra, pero ¿qué es lo que van a decir los que tú dejaste? ¿Aló? Van a decir, al fin se fue. Hasta mucho se tardó. ¿O qué es lo que va a decir ahí? ¿Por qué te estoy diciendo esto, mis amigos? Porque en los cementerios encontramos miles de libros que nunca se escribieron, miles de canciones que nunca se dieron a conocer. Mucha gente que vino con talento, que vino con un propósito y no estuvo dispuesta a pagar el precio que esto conlleva y dar lo que Dios les había dado para dar, y se lo llevaron a la tumba. ¿Y qué dejaron? ¿Qué dejaron? Un guión donde dice que no hicieron nada. Solo cumplieron la ley de la vida natural, que dice que hay que nacer, crecer, reproducirse, ishkamik. Pero el reproducirse, mis amigos, no solamente implica el que tengas hijos. El reproducirse también implica que dejes un legado, no solo una herencia, porque una herencia cualquiera la puede dejar, pero un legado no cualquiera puede. ¿Qué es un legado? Es aquello que dejas inculcado en las personas, que ellos se van a encargar de transmitirlo a otros, de enseñarlo a otros, de compartirlo con más personas. Por eso te digo, yo aquí no vengo a entretener gente, no vengo a darle cuerda a los que me escuchan.
Yo no soy un motivador profesional, podría dedicarme a eso, pero no vine a eso. A mí el Rey me contrató para venir a entrenar a sus hijos. Espero que estén aquí. ¿Para qué? Para que vayan y hagan lo que Él les encomendó hacer. ¿Qué dirá tu lápida? Espero que no un simple guión. Gloria a Dios, porque ya te quedaste pensativo, ¿verdad? Eso me agrada. Y ustedes también que están mirando ahí. ¿Qué va a decir tu lápida? O va a decir, esta persona que está aquí cumplió con lo que Dios lo mandó a hacer. Cuando vamos a averiguar la fecha en que estamos, la cultura en la actualidad ahora quiere sacar a Dios de la historia, pero no se puede, eso es imposible. Y ahora dice, estamos en el año 2000 y fracción de nuestra era, dice. ¿Cuál es esa era? Se refiere a la era cristiana. Antes solamente se decía el año X después de. Ahora yo quiero que prestes atención a algo. Jesús es y ha sido y será el mejor maestro para nosotros. ¿Cuántos se dicen cristianos? Levánteme la mano. Si tú te dices cristiano es porque eres seguidor de ¿quién? ¿De quién? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obvio, lo que hacía, ¿verdad? No vas a ser seguidor de Cristo y vas a hacer lo que hacía Mahoma, ¿verdad que no? Entonces no serías cristiano, serías musulmán. ¿Estás acá? Entonces, Cristo lo primero que hizo fue marcar la historia. Porque hay un antes ¿de quién? Ay, se me están durmiendo aquí. Hay un antes de quién y hay un después de. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? A marcar el punto que Él vino a estar presente a esta tierra, y hay un antes de que Él viniera y hay un después de que Él vino. ¿Estás acá? Eso es un legado. Vino a marcar la diferencia. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Recuerdas que también en ti hay un antes de Cristo? ¿Y hay un después de Cristo? ¿También te marcó la vida o no? ¿Te das cuenta? No solo el tiempo, también la vida. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con los demás? ¿Cómo los estás marcando para el futuro? ¿Qué estás dejando con las generaciones que vienen? ¿Qué estás inculcando a aquellos que van atrás de ti? ¿Cuántos fueron de chiquitos o de niños a la escuelita dominical? No importa a dónde. ¿No fueron alguna vez? Vaya, ¿alguna escuela bíblica de vacaciones? O como le dijeran en la religión que profesabas. En esas escuelitas bíblicas o en esas escuelas dominicales o en esas enseñanzas para niños, regularmente nos cuentan las historias bíblicas para niños, ¿verdad que sí? Entonces, cuando crecemos, ¿qué idea tenemos de esas historias cristianas? Que son cuentos infantiles. Yo recuerdo que, bueno, la ventaja es que no hace mucho de eso, que cuando yo escuchaba las historias así de niño, qué chilera se oía. Pero después cuando vas a leer en la Biblia dice uno,
Ve que maestra esta no me contó esto. ¿Cuántos escucharon la historia de Moisés? Fíjate, ves, cuando nace el Moy, dice la historia de la escuelita dominical que metieron al bebé en un Moisésito, por eso se llaman Moisés, aquellas cosas de donde meten a los bebés, como cunitas. Y lo pusieron en el río y se fue en el río y todo chilerito, ¿eh? Y después llega donde estaba la hija del faraón y ella lo recoge, pero no te contaron la mera historia. ¿O a cuántos les dijeron que en el Nilo están los peores cocodrilos de los ríos que hay? Eso no te lo dicen de niño, ¿eh? Porque te iban a traumar. Pero imagínate, ahora quiero que te pongas en los zapatos de la mamá del Moy. Va en las sandalias, pues, porque eso era lo que usaba. Qué desesperación tenía la mujer que prefirió meter a su hijo al río donde se lo podían almorzar los cocodrilos a exponerse que se lo mataran en su casa. Ahora sí ya nos estamos entendiendo. Entonces viene la señora y dice, a la mano de Dios, lo echó en el río. Y no solo expone al hijo, también expone a la hija, porque la manda a que cuide la cunita o la balsita esa que le hizo ahí. Entonces estaba exponiendo a dos hijos que se los almorzaran los cocodrilos. Entonces imagínate. Pero ¿qué era lo que Dios quería con Moisés? ¿Ya pensaste tú qué era lo que quería Dios con Moisés? Fácil, ¿verdad? Que guiar a los israelitas. Pero ¿en dónde quería Dios a Moisés? ¿Con los israelitas? ¿O lo quería en el palacio? Vamos, piensa, ¿dónde quería Dios a Moisés? ¿Con el pueblo o en el palacio? ¿A dónde lo mandó? Pero ¿cómo fue que llegó Moisés al palacio? Por la desesperación de una madre, según ella, pretendiendo que no le mataran al hijo. Vamos a leerlo, porque tú puedes decir esto se lo está sacando de la manga al pastor. Vamos al libro del Éxodo, capítulo 2, verso 1, vamos a leer algunos versos. Dice la palabra: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Verso 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Verso 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Eso de prohijó quiere decir lo adoptó. ¿En dónde quería Dios a Moisés? ¿En dónde lo quería? ¿Por qué? Piensa, ¿por qué? ¿Qué era lo que quería al final con Moisés? Que Moisés guiara a un pueblo. ¿Sabes de cuánta gente estamos hablando que iba a tener bajo su cargo Moisés? Se estima que eran aproximadamente 2 millones de personas las que iba a guiar Moisés.
Entonces, Dios sabiendo esto, ¿qué era lo que necesitaba que hiciera Moisés? Que estuviera bien preparado, bien capacitado, bien instruido para gobernar, para dirigir, para tomar decisiones, para tener el valor de tomar una decisión. Porque no es nomás estar al frente de un grupo de personas. Ahora imagínate que ese grupito de personas, o sea, de 2 millones de gente, ¿será nomás? Si tuvieras la oportunidad de platicar con nuestro alcalde y le preguntaras respecto a la población, ¿qué crees que diría él? ¿Qué diría de nosotros, la población? ¿Qué crees que diría el alcalde? ¿Se quejaría? Por supuesto. Pero no llegamos ni al 10º de esos 2 millones. Ahora imagínate, lidiar con todo ese gentío, darles de comer, hacerlos que te sigan. Deja eso, hacer que se callen porque les vas a hablar. ¿Aló? Y no tenía equipo de audio. Entonces Dios necesitaba una persona bien capacitada. ¿En dónde lo iban a capacitar mejor? ¿Ahí entre el montón de esclavos? ¿O en la universidad donde iba el hijo del faraón? Vamos, piensa, ¿dónde? Entonces, ¿dónde lo quería Dios? En el palacio, porque ahí le iban a instruir. Entonces viene la hija de faraón y dice, lo voy a adoptar. O sea, ahora es mi hijo. Y como hijo o nieto, pues por decirlo así, del faraón, iba a tener todos los privilegios de los demás nietos. Otra cosa que no te dijeron en la escuelita bíblica fue cuánto tiempo estuvo Moisés en el palacio. ¿Sabes a qué edad se fue del palacio? Porque muchos piensan que de patojón él se fue del palacio. No, mis amigos. Aproximadamente se fue a los 40 años de edad. O sea, él había recibido toda la capacitación, había vivido una vida en el palacio. Él sabía que era gobernar. Él sabía que era dirigir, que era tomar decisiones, que era planificar. Y de repente toma las cosas por sus manos y le toca que salir huyendo. Y fue a parar al desierto. Pero el desierto también era otro lugar donde iba a ser capacitado. Porque allá no le tocó que ir a dirigir personas. ¿Sabes qué fue a dirigir? ¿Sabes qué fue a dirigir? Los animales que se creen los más tontos de todos los animales. ¿Sabes cuáles son esos? Las ovejas. Cuando una oveja tiene hambre, ¿qué dice? Cuando está contenta, ¿qué dice? Cuando tiene miedo, ¿qué dice? Es el único animal que no vive si no hay un humano que la guíe, que la cuide, que le quite los parásitos. ¿Sabías que la oveja necesita que le vuelen el pelo, que la trasquilen? Porque si no se muere. ¿Sabes cuál es su estrategia de la oveja para defenderse? No tiene garras, no tiene colmillos, no tiene espinas, no tiene veneno. ¿Sabes qué es lo que hace? Todos salen corriendo en grupo, en manada. Y si el lobo agarra a uno, a que se coma esa, los demás nos salvamos, dice. Ese es su mecanismo de defensa. Ahora imagínate, Moisés venía ¿de dónde? De la Universidad del Faraón. ¿Y ahora qué va a dirigir?
ovejas. De razón que cuando Dios le habla, le dice, Señor, yo soy tartamudo. ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba Moisés? Con las ovejas. ¿Y qué le enseñaban? Y entonces el Moy, ¿cómo empezó a hablar? ¿Me explico? Ese fue el primer pretexto que pone Moisés cuando Dios le habla. Le dice, Señor, yo no puedo hablar. ¿Cómo no iba a poder? Podía. Lo que pasa es de que ya se había acostumbrado. ¿Sabes cuántos años estuvo con las ovejas? 40 años. Empezamos la narración de Moisés en el capítulo 2, ¿verdad? Pero fíjate que si sigues leyendo todo este libro del Éxodo, hasta en el capítulo 12, en su parte final, se ve consumado el que Moisés llegue a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Hasta ahí. Estamos hablando de 10 capítulos después. Y no es telenovela. Pero la historia no se queda aquí, mi amigo. Se requirieron 4 libros completos para dejar plasmado la obra que hizo este hombre de parte de Dios con el pueblo. Imagínate 4 libros de la Biblia dedicados al trabajo de un hombre. Pero había sido tan bien entrenado por las circunstancias, tanto en el palacio como en el desierto, que cuando llega él a querer tirar la toalla, ¿cuántos han querido claudicar aquí alguna vez? ¿Cuántos han querido dejar abandonadas las cosas alguna vez? ¿Cuántos han querido salir corriendo alguna vez? Pues no solo tú, mi amigo, el Moy también lo quiso hacer. Y cuando él lo quiere hacer, es que ya no aguanto. Es que este pueblo, Señor, algo así como a veces dice tu pastor. Por lo menos hubieras dicho, ups. Señor, ya no aguanto estos tus hijitos. No te los querés llevar. No los querés venir a traer ya, Señor, dice una vez. No, en serio. Cuando seas pastor no vas a entender. O por lo menos líder de grupo, ahí me vas a entender. Entonces cuando Moisés quería que ya no quería saber nada del grupo, de la gente, viene Dios sabiendo al hombre que había formado. ¿Sabiendo qué? Levanta la mano izquierda. Toca a tu vecino. Y dile, ten confianza, porque Dios sabe al que está formando en ti. ¿O qué creías tú? ¿Que las adversidades, los clavos, los problemas que se te presentan son por gusto? No, mi amigo, ahí te está formando Dios. Está haciendo al hombre o la mujer que necesita para el propósito que te mandó a esta tierra. Pues cuando Moisés quiere claudicar y quiere dejarlo todo tirado, le dice al Señor, bueno, déjame, le dice Dios, déjame que los destruya por completo a todos estos que ya te cayeron mal. Y de ti haré una gran nación, le dijo Dios. Imagínate, qué ofertón, de veras. ¿Qué crees que dijo Moisés? ¿Qué crees que dijo Moisés? En Deuteronomio se narra la historia de otra forma, y Moisés dice que Dios le dijo, te pondré sobre un pueblo más grande que este y más obediente, le dijo. Cualquiera hubiera dicho, yes. Pero ¿sabes qué dijo Moy? No, Señor, le dijo. Ten misericordia. ¿Cómo los vas a destruir? ¿Qué van a decir de ti?
que los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto. No, Padre, ten misericordia de ellos. Ahora, ¿sabes por qué había dicho eso? Porque había llegado a tener el corazón y la mente que Dios necesitaba para guiar esa nación. ¿Sabes qué me imagino yo cuando Dios le dice, ¿crees que destruya todo ese pueblo? Y de ti voy a hacer una gran nación. Yo me imagino, yo vi muchas caricaturas de niño, ¿verdad? Entonces tengo una imaginación así bien amplia. Entonces yo me imagino todos los ángeles, puros tiquisateños. Es que los tiquisateños son un poquito curiosos, ¿va? No más tantito. Los cristianos no. Pero estos ángeles sí eran tiquisateños, ¿va? Todos ahí. Esperando la respuesta de Moisés a lo que el Padre le había dicho. Entonces todos los ángeles a la expectativa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y Dios esperando la respuesta. Y el Moy le dice, no, Señor, no los destruyas. Te va a doler el corazón después, Señor. ¿Y sabes qué es lo que me imagino? Que los ángeles ahí viendo, y el Padre decirles, ¿ya ven? No me equivoqué en el hombre que hice, porque todos los problemas que vivió, todas las luchas que tuvo, lo han formado para que me represente como yo soy. ¿Tú crees que Dios quería destruir a Israel? No lo quería destruir. Lo que quería era demostrar que Moisés era un verdadero representante de Dios. Y mi amigo, un verdadero representante de Dios nunca va a pedir juicio contra nadie. ¿Sabes por qué? Porque está escrito y dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, ¿qué espera Dios que hagamos los hijos de Él? ¿No crees tú que Él está esperando que nosotros seamos iguales que Él? Al final del libro del Deuteronomio, a pesar de todo lo que hizo este hombre por el pueblo, tuvo sus fallas, cometió sus errores, pero todo el tiempo Dios lo respaldó, nunca lo dejó. Pero cuando llegó el tiempo de hacer cuentas, le dijo Moisés, tú fuiste mi mano, mi brazo, para librar a Israel de la esclavitud. Los guiaste con mano poderosa por todo el desierto. Pero hasta aquí llegaste. Me encantaría que tú leyeras eso en la palabra, que por cuestión de tiempo no lo hacemos. Pero te vas a dar cuenta cuando lo leas, al final del Deuteronomio, que Moisés no protestó cuando Dios le dijo, hasta aquí vas a llegar. ¿Qué dijo Moisés? Sí, Señor. Ni siquiera le dijo, déjame ver. No, nada. No protestó. Y entonces le dices, pero mira, no vas a pasar de acá, pero ven. Quiero que veas el territorio que les voy a dar.
Que contemples que el trabajo que hiciste no fue por gusto, que ya los dejaste para entrar a ese territorio. Pero de aquí en adelante yo levanto a otro. Tú te vas a descansar. ¿Cuántos quieren descansar en el Señor? Bueno, pues muéranse. Pues sí, ¿o cómo crees que vas a descansar? Ay, no, qué pesado usted, pastor. Averigua si Dios tiene planes de retiro. Averigua si hay jubilaciones con el Señor. No. O sea, ¿terminó tu tarea qué? ¿Aló? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren descansar en el Señor? Ah, ella no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Y a la hora y la hora? Ahí eran bromas, pastor. Es que con usted no se puede bromear, dicen, ¿verdad? Levanta tu mano. Pon la otra aquí. Y dile, Padre, gracias. Porque aún con mis faltas, con mis errores, con las ofensas que te he hecho, aún así, confías en mí. No solamente con anterioridad has querido dejar tirada la toalla, a lo mejor hasta la has dejado tirada, pero tranquilo, no eres el único. No eres el único que ha querido dejarlo todo atrás, abandonarlo todo, salir corriendo. No eres el único que ha querido empezar una nueva vida de cero donde nadie te conozca ni te juzgue. No eres el único. Pero ¿sabes una cosa? ¿Dónde era que quería Dios a Moisés? En el palacio. ¿A dónde lo llevó? Al palacio. Entonces, mi amigo, si Dios te lleva a algún lugar, no si tú te vas, eso es diferente. Si Dios te lleva a un lugar, es porque allí te va a querer Dios. Y si Dios no te ha movido de donde estás, es porque donde estás le sirves a Él. Entonces deja de preguntarte hasta cuándo, Señor. Porque déjame decirte, la respuesta es, eso no depende de Dios. ¿El hasta cuándo de quién crees que depende? Levanta la manita, saca el dedito. ¿De quién depende? No depende de Dios. ¿Cuántos cometen errores? Pero ¿para qué te sirven los errores? Si te sirvieron para aprender, entonces fue una lección, no fue un error. Pero si sigues cayendo en lo mismo, entonces, mi amigo, te gusta la mala vida. No has aprendido. Esos que andan repitiendo los errores son aquellos que cantan aquel corito de tropecé de nuevo con la misma piedra. Si caíste, ¿para qué te tiene que servir? Para que aprendas a caminar. ¿Cuántos han visto a los bebés cuando andan aprendiendo a caminar? ¿Verdad que andan puros astronautas? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa casi siempre cuando andan aprendiendo? ¿Les duele? ¿Cuántos aprendieron a manejar bicicleta?
No, ¿de verdad? ¿Cuántos saben manejar bicicleta? ¿Cuántos se cayeron aprendiendo a manejar bicicleta? ¿Pero aprendiste o no aprendiste? ¿Sí aprendiste? Vaya, ¿y cuántos se cayeron ya habiendo aprendido a manejar bicicleta? ¿Te das cuenta que aunque a veces, aunque aprendas, es necesario que te vuelvas a ir a romper la cara? ¿Sabes por qué? Porque todo tiempo, ¿cuándo? Necesitamos tener presente aquí entre ceja y ceja que dependemos entera y completamente de nuestro Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro guardador, que Él es el que nos guía y nos lleva a los mejores lugares. Dáselo fuerte. A lo mejor tú pienses, pastor, pero es que así, a mí sí me ha tocado duro, fíjese. Yo sí he sufrido. No te preocupes. Déjame recordarte, ni el río, porque se pudo haber hundido la barquita donde iba Moisés, ni los cocodrilos evitaron que Moisés llegara donde Dios lo quería. Y de ahí, ni Faraón, ni el desierto, ni el Mar Rojo, ni el pueblo mismo evitó que Moisés llevara al pueblo donde Dios quería llevarlo. Entonces, si te ha ido mal, si has tropezado, si te está lloviendo sobre mojado, si te está yendo peor que en feria, no te preocupes, mi amigo, porque si el Señor lo dijo, si el Señor lo dijo, si mi Padre lo dijo, Él lo hará. Solamente depende de ti que te prestes para cumplir ese propósito precioso que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros, para que allá en tu lápida no solamente aparezca un guión de cuando naciste a cuando mueras, sino que la gente esté consciente y agradecida con Dios por haberte enviado a esta tierra, porque tú dejaste marcada la diferencia con los demás. Cierra tus ojos.